quitarnos el deber radio. ¿Cómo está usted? Muy buenos días a todos. Es un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias. ¿Cuán importantes son los insumos, aparte del recurso suelo, agua y otros elementos en la producción agropecuaria cruceña? Bien. Los insumos son factores fundamentales y claves para que para que el productor pueda tener una mejor producción en sus campos, ¿no? En sus chacos. Los insumos agrícolas podemos hacer una analogía con las medicinas, por ejemplo. Es necesario utilizarlos para que tengan una protección de sus cultivos, ¿no? Como por ejemplo, control de las malezas, controles de enfermedades, control de insectos, todos los factores que compiten con la soya, con los cultivos ahí instalados, con soya, con sorgo, con maíz, con todo, ¿no? Entonces son herramientas, na verdade, para que o produtor se dispone para que tenham uma melhor safra, uma melhor condição, uma melhor cosecha en final de los ciclos de cultivos. ¿Qué porcentaje de estos insumos son plaguicidas y pesticidas? Por el estudio creemos nosotros que más o menos casi 75% son plaguicidas, ¿no? Que se suman ahí a herbicidas, a insecticidas y fungicidas. ¿Eso en qué medida? En el mundo hay toda una tendencia, y todo el mundo lo sabe, Sin duda. a la generación de productos totalmente biológicos. Sí. Pero eso no implica el no uso de las vacunas que usted menciona. Sí. Muchos, recuerde, la naturaleza provee del control biológico, es decir, Sin duda. si no se alterara, pues no sería necesario, ¿no es cierto?, el uso de las plaguicidas. ¿Cómo va esa tendencia? ¿Las investigaciones hacia dónde nos conducen? Perfecto. No solamente para el uso de los biológicos, pero sí también con moléculas cada vez más modernas que cambian su modo de acción, que son mucho más, vamos a pensar así, una palabra más tranquila para el medio ambiente, ¿no? Entonces, pero la herramienta de los biológicos viene para agregar algo ahí en el proceso del cultivo. Nosotros como empresa, como institución, no creemos nosotros, por ejemplo, que se pueda reemplazar a corto plazo el uso de los defensivos agrícolas, pero sí hacer un trabajo en conjunto con los biológicos, ¿no? Hacer una asociación, entrar en los biológicos, sí, y estoy de acuerdo que es sumamente importante para mantener y traer el equilibrio de nuevo ahí para los cultivos, para la agricultura boliviana y también mundial. Pero en definitiva pasa por el manejo del suelo. Es decir, duda. si no se respeta, por ejemplo, las áreas de protección, si no se respeta las cortinas rompeviento, significa mayor cantidad de insectos, Sí. plagas. Sí. ¿Cuán importante es eso? Que el know-how, que el cultivo, la actividad laboral del suelo sea adecuado y correcto. Perfecto. Es importante tener en cuenta que solamente una u otra herramienta de cultivo no es suficiente, ¿no? Hay que llevar en consideración todo esto que nosotros, por ejemplo, cuando estuvimos en la facultad, en la universidad, en la agronomía en general. Los cultivos pasan, sí, por una protección, por un manejo adecuado del suelo, por una preservación de las cortinas de viento, ¿no? Por la preservación de las florestas incluso ahí, ¿no? Porque de ahí salen los enemigos naturales que pueden ayudar a controlar las plagas en lo cultivo. Entonces el productor tiene que tener la conciencia de esto. Hay que manejar todo un ciclo, ¿no? No es una cosa isolada que se puede utilizar para que tenga los mejores resultados. Entonces vea que hay campos, por ejemplo, que hace 20 años, por ejemplo, se cultiva soya y después se cosecha la soya y se siembra la soya de nuevo. O sea, no hay rotación de cultivo. No hay una rotación de cultivo. Hoy por hoy ya cambió la mentalidad del agricultor y él tiene la conciencia que se tiene que manejar, que tiene que rotar, hacer una rotación de los cultivos, ¿no? Entonces entra la soya, cosecha la soya, entra una gramínea, un sorgo, un maíz o algo así. O el trigo. Una pastura, un trigo, por ejemplo. Hay un montón de opciones, pero creo que ahí también viene la parte de la recomendación y la información que tiene que llegar a los productores. Entiendo que como APIA tienen un departamento técnico que asesoran sobre el uso de los productos. Sin duda. Pero hay un gran pecado. Los productos que se comercializan de manera ilegal. ¿Qué porcentaje de los agroquímicos, los insumos que llegan al agricultor vienen de manera ilegal? Perfecto, incluso es el tema del foro que tienen. Ahí, ¿Qué datos tienen como APIA? Sí, nosotros tenemos, por ejemplo, la información
que más o menos, ¿no? El mercado que se estima de los defensivos agrícolas son algo en torno de 300 millones de dólares, donde 40 hasta 45 millones de dólares son productos ilegales de contrabando que entran por las fronteras ahí de Bolivia. Eso es totalmente contraproducente porque no tendrán la ficha técnica de aplicación, no tienen el asesoramiento, el apoyo técnico que debe tener el productor. Sin duda ninguna. Apia, por ejemplo, es una empresa donde hay algunas institución que tiene algunas empresas afiliadas a Apia, y toda la empresa tiene sí su departamento técnico, ¿no? Para cada producto. Para proveer las informaciones que necesitan los productores. Al ingresar un producto por contrabando, no es solamente un tema que se puede afectar directamente a la producción, el cultivo que está instalado ahí, porque muchas veces no es solamente el producto, o sea, viene el envase que dice que es un producto, pero puede ser totalmente otro producto que está ahí en el envase. Entonces va a dañar el cultivo, va a tener perjuicio ahí. La percepción del agricultor que puede salir con la ventaja al comprar mucho más barato en el primer momento. Pero eso puede salir muy caro. Claro, porque va a empezar a utilizar, va a generar una fitotoxicidad, no va a generar el control que esperaba el productor, y ahí sí ya está el problema instalado en el cultivo, y ahí mucho peor, mucho más difícil hacer una remediación que hacer hacer el uso anticipado del producto de la forma correcta y los productos legales. Eso les lleva a ustedes a preparar un evento en Sí. el que van a presentar un estudio en torno al comercio ilegal de insumos. Sin duda, porque es importante, y ahí no solamente para los productores, para la salud pública, por ejemplo, Claro. para la economía de Bolivia, que deja de generar impuestos y toda la ganancia que genera todo lo que sería un comercio, ¿no? Y es una forma ilegal. Esto definitivamente, lo contrabando es... ¿Cuándo algo es que ese tiene que- foro? ¿Quiénes vienen? Viene una persona dedicada a ese estudio, que está ahí haciendo un profundo estudio ahí en este tema. Creo que, si no me engano, es el primero estudio que se hizo para levantar de verdad la problemática de este tema, ¿no? Entonces, este va a ser viernes, creo que viernes. Jueves 12. Disculpe, jueves 12, mañana, en las instalaciones de Caínco, a las 9 de la mañana. ¿Abierto a todos? ¿Productores? Sí, estamos invitando a los productores también, sin duda. Un tema del que con seguridad no vamos a abstraernos es el tema del agua. Los bosques desaparecen, que son grandes generadores de agua, ¿no? Sí. Y ya los estudios están trabajando en productos resistentes a la sequía, es decir, al estrés Perfecto. hídrico. Variedades, también hay otros mecanismos como el HELP que ponen en las plantas al momento de Sí. cultivar, que prolonga, ¿no es cierto? Sí. O como los sistemas de riego directo por goteo, que ha tenido mucho éxito en algunos países como Israel. Sí, ¿Cómo están trabajando en eso? ¿Y qué ofertas, qué productos hay ya en Bolivia? ya. Creo que sobre ese tema hay una cosa, porque es una inversión grandísima, ¿no? Hacer un sistema de riego, que sea por goteo, que sea por pivote. Lo que pasa es que hay una alternativa ahí. Por ejemplo, hacer una rotación de cultivo, se hace una mejor estructuración del suelo, que permite que haya una absorción mejor de la agua, de la lluvia, por ejemplo, y que pueda mantener ahí. Entonces, hay espacio todavía para manejar un suelo, que va a traer mucho más rápido incluso la inversión que empezar a hacer la opción por goteo. Entonces, hay agronómicamente cosas para hacer todavía antes de salir con la opción, por ejemplo, de riego. Lo que pasa con Israel es que ellos no tienen esta opción, ¿no? Entonces, lo que pasa, el suelo para ellos es solamente un sustrato, es solo para mantener la planta ahí, pero todo lo que viene de agua, por riego, incluso ahí la nutrición de la planta también viene por ahí. Pero creo que en Bolivia todavía hay espacio para manejar el suelo que reemplazaría la inversión a un riego. Parte de ello es la siembra directa, Sin duda. que evita la compactación, Sin duda, todo ¿no? esto. Que permite la retención de humedad. Sí. O sea que agronómicamente todavía es salvable. Podemos seguir Sin duda, hay manejando. un espacio tremendo para trabajo. Esto para nosotros
los profesionales de agronomía es un campo fantástico para explorar todavía. Hugo Centurión, vicepresidente de APIA, la Asociación de Proveedores de Insumos Agropecuarios. Le agradezco muchísimo por acompañarnos en esta mañana. Muchas gracias por la oportunidad. Siempre un placer estar aquí y pasando la mejor información posible para nuestros productores. Muy Muchas gentil, gracias. gracias. Pausa y al volver hablamos qué pasará con la relación Bolivia-Argentina. No se olviden que son nuestros principales socios junto a Brasil, porque con ellos tenemos el negocio del gas, la relación de bolivianos en la Argentina es enorme. En fin, todos esos temas con un internacionalista enseguida. No se vayan aquí en el Deber Radio en la mañana. Para usted que nos escucha, lo invitamos a visitar Starbucks, que es el mejor lugar.